buenas, y esta asignación estará presentada por Milvia Medina, Steve Polanco y Carlos González. Y a continuación la vamos a presentar la tercera práctica de laboratorio virtual de química orgánica, la cual se basa en la detección de elementos mediante la prueba de Lanzani. Y sin más preámbulos, iniciemos. Y antes de proceder, es imprescindible resaltar nuestro objetivo general, el cual es explicar la tercera práctica de laboratorio virtual de química orgánica, la cual se basa en la detección de elementos mediante la prueba de Lanzani. La misma se dirige específicamente a la identificación de halógenos, nitrógeno y azufre en un compuesto orgánico. Nuestros objetivos específicos son destacar la teoría que sustenta la detección de elementos mediante la prueba de Lanzani. Del mismo modo, resaltar los riesgos a la salud de las sustancias a utilizar. Por otro lado, realizar el procedimiento experimental que compruebe dicha teoría mediante el laboratorio virtual y por último, mantener la objetividad y coherencia en el desarrollo de esta práctica. Para introducir, es imprescindible resaltar en qué se basa la detección de elementos. Por lo tanto, es un proceso mediante el cual se lleva a cabo la aplicación de pruebas de identificación, después de una serie de pruebas específicas como son la determinación del punto de ebullición, punto de fusión y el comportamiento de solubilidad, o otros como el resultado de la ignición y las observaciones como el color, olor y aspecto de la sustancia problema o de trabajo. Ya a partir de esto se procede a la identificación mediante la búsqueda de información específica concerniente a la presencia o ausencia de dichos elementos a buscar. En este caso, se deben seleccionar algunos reactivos de clasificación en particular para cada prueba a realizar, ya que cada una posee determinadas limitaciones. Por tal motivo, el propósito del análisis cualitativo orgánico es reconocer una sustancia por sus características y propiedades, tanto físicas como químicas, para así probar su total similitud con una muestra idéntica y pura del compuesto. La búsqueda de elementos constitutivos y el tipo de compuesto por sus grupos funcionales, o en este caso el elemento, que es lo que nos vamos a enfocar, y la obtención de distintos derivados, deberá llevar a fórmulas su estructura correctamente y sin ambigüedades. Por consiguiente, sabemos que existen distintas pruebas de clasificación, o mejor dicho, identificación de dichos elementos, y en este caso lo vamos a hacer mediante la prueba de Lanzani, presentado por el integrante Carlos González. Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es Carlos González, soy uno de los representantes de este grupo y hoy estaremos hablando de lo que es la prueba de Lanzani. Es importante recordar que los compuestos orgánicos se caracterizan por los elementos que lo componen. Los más comunes son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el azufre, el nitrógeno, los halógenos y el fósforo. Esos compuestos se encuentran unidos por enlaces covalentes y para poder identificarlos es necesario transformarlos en estructuras más sencillas como iones. Es decir, necesitamos que alcance su forma iónica. Esto se hace fusionando el compuesto orgánico con sodio metálico. Los compuestos iónicos formados durante la fusión se extraen en una solución acuosa y pueden detectarse mediante pruebas químicas simples. El extracto se llama extracto de fusión de sodio o extracto de Lanzani. Ya de este lado tenemos lo que es la prueba de halógeno. Antes que eso necesitamos saber lo que es un halógeno. Los halógenos son los elementos químicos que están ubicados en el 17 o grupo 7A de la tabla periódica. Algunos de los halógenos que podemos mencionar son el bromo, flúor, cloro, astato, yodo y teneso. Además, estos elementos son fáciles de oxidar, aunque no pertenezcan al grupo de los metales. Como podemos ver aquí, si hay cloro, es decir, si tenemos el elemento cloro dentro de esta reacción, se forma un precipitado cuajado blanco soluble en una solución de hidróxido de amonio. Es decir, acá tenemos el sodio y acá tenemos el cloro. Vamos a tener obviamente lo que es cloruro de sodio. Y ya en esta parte, al tener el cloruro de sodio, lo vamos a mezclar con lo que será el nitrato de plata. Y de este otro lado vamos a tener lo que será el cloruro de plata. Muy bien. Tenemos el cloruro de plata y de este otro lado tendremos lo que será nitrato de sodio. Es decir, esto que ocurrió aquí es debido al cambio de posición. Y ya aquí si tenemos bromuro
dentro de la reacción, se va a formar un precipitado de color blanco, amarillento, poco soluble en una solución de hidróxido de amonio. Es decir, acá tenemos lo que es tenemos el sodio y de este otro lado tenemos el bromo, entonces vamos a tener lo que es bromuro de sodio. Ya aquí vamos a tener lo que es el bromuro de sodio, y este bromuro de sodio lo vamos a mezclar con nitrato de plata. Aquí tenemos con nitrato de plata y esto nos dará lo que será bromuro de plata, es decir, obviamente debido al cambio de posición, aquí tenemos lo que será bromuro de plata y de este otro lado tenemos nitrato de sodio. Y si tenemos yodo dentro de la reacción, se va a formar un precipitado amarillo insoluble en una solución de hidróxido de amonio. Es decir, aquí tenemos el sodio, tenemos el yodo y vamos a tener lo que es el yoduro de sodio. Y aquí abajo pues ya tenemos yoduro de sodio, y el yoduro de sodio le vamos a agregar nitrato de plata, dando como resultado lo que será el yoduro de plata aquí, y de este otro lado tendremos lo que será nitrato de sodio. Esto es otra vez debido a lo que es el cambio de posición. Y aquí en la prueba de nitrógeno, el carbono y el nitrógeno presentes en el compuesto orgánico, al fusionarse con sodio metálico, dan cianuro de sodio. Aquí vemos la pequeña formulita del cianuro de sodio, y este es soluble en agua. Este se convierte en ferrocianuro de sodio mediante la adición de una cantidad suficiente de sulfato de ferroso. Los iones férricos generados durante el proceso reaccionan con el ferrocianuro para formar un precipitado azul de Prusia, de ferrocianuro férrico. Aquí tenemos ya lo que es el ferrocianuro de sodio y aquí el ferrocianuro férrico. Aquí la prueba de azufre, como tenemos aquí presentes la prueba de azufre. Si hay azufre presente en el compuesto orgánico, la fusión de sodio la convertirá en un sulfuro de sodio. Los iones de sulfuro se identificarán fácilmente usando nitroprusiato de sodio. Es decir, aquí tenemos lo que es el nitroprusiato de sodio, que es de color violeta. Y aquí en la prueba tanto para nitrógeno como para azufre, tenemos si tanto nitrógeno como azufre están presentes en un compuesto orgánico, la fusión de sodio la convertirá en tiosanato de sodio, que luego reaccionará con hierro para formar el complejo de color sangre. Acá tenemos la reacción, y si el extracto de Lanzani contiene un exceso de sodio metálico, se formarán cianuro de sodio y sulfuro en lugar de tiosanato de sodio. Y aquí en este tipo de casos, tanto el azufre como el nitrógeno deben identificarse en pruebas separadas. Y luego de haber explicado la teoría, ahora vamos a realizar la autoevaluación encontrada en nuestro laboratorio AMRITA. Y la primera pregunta dice: si en la prueba de Lanzani el nitrato de plata reacciona con el extracto de Lanzani para dar un precipitado blanco que es soluble en hidróxido de amonio, indica la presencia de yodo, cloro, flúor o bromo. El compuesto iónico formado durante la fusión de 1,2-diclorobenceno con sodio metálico es cianuro de sodio, sulfato de sodio, cloruro de plata o cloruro de sodio. El elemento que no puede detectarse mediante la prueba de Lanzani es nitrógeno, oxígeno, cloro
o azufre. Y a continuación veremos la confirmación de la respuesta, y a la primera es el cloro. Como sabemos, si en la prueba de la SAIN el nitrato de plata reacciona con el nitrato de la SAIN para dar un precipitado blanco que es soluble en hidróxido de amonio, indica la presencia de cloro tal como lo explicó nuestro compañero Carlos. Del mismo modo, así como vimos anteriormente las distintas reacciones presentadas, el compuesto iónico formado durante la fusión de un 2-diclorobenceno con sodio metálico es el cloruro de sodio. Y por último, el elemento que no puede detectarse mediante la prueba de la SAIN es claramente el oxígeno, puesto que la misma se basa en la detección de halógenos, nitrógeno y azufre, y como sabemos el oxígeno no encaja en ninguna de esas partes. Excelente trabajo, chicos, y ahora vamos a la parte más emocionante, que es el laboratorio virtual de química orgánica. Manos a la obra. Luego de haber visto la parte teórica, ahora vamos a pasar a la detección de elementos mediante el test de la SAIN. El primer paso, en este caso, es tomar un poquito de sodio metálico y agregarlo en un tubo de ensayo y llevarlo al fuego con ayuda de unas pinzas. Dejarlo un par de minutos que se ponga a calentar y agregamos un poquito de la sustancia en el tubo de ensayo y mezclamos. Luego llevamos nuevamente al fuego. Retiraremos del fuego una vez esté al rojo vivo en el tubo de ensayo y en un bol con algunos 10 mililitros de agua destilada pondremos nuestro tubo de ensayo que está caliente. Tomaremos nuestra agua y la herviremos y pasaremos a filtrarla con ayuda de un poquito de papel filtro y un embudo. Extraeremos 3 muestras para ver si hay presencia de los elementos que queremos tratar. En este caso vamos a hacer los tests del azufre, del cloro y del nitrógeno. Primero vamos a comenzar con el test del azufre. Esperamos que llegue la animación. Estamos en el test del azufre y lo primero que hacemos es tomar un poquito del filtrado, una muestra de filtrado, y agregamos un par de gotas del reactivo nitroprusiato de sodio en solución. Agregamos a nuestro tubo de ensayo y esperamos. Como podemos ver, no hay una coloración violeta, entonces no hay presencia de azufre en el compuesto. Ahora pasaremos a la detección de los siguientes elementos. Como podemos ver, dio negativo en la prueba del azufre. Bien, ahora vamos a pasar a la prueba del cloro, al test del cloro, para ver si hay presencia de él. Vamos a quedar la animación y estamos aquí en el test del cloro. En este caso tomamos un poco del filtrado y se le agregan un par de gotas de ácido nítrico. Agregamos el ácido nítrico a nuestro tubo de ensayo con el extracto. Con la ayuda de unas pinzas llevamos a un mechero para hervir la mezcla. Luego de ello dejamos enfriar un poco y agregamos un poco de la solución del nitrato de plata. Agregamos un poco a la mezcla y podremos apreciar una pequeña precipitación de cloro. Si es soluble en hidróxido de amonio, estamos ante la presencia de una sustancia que contiene cloro. En este caso, tenemos que es soluble en hidróxido de amonio, por tanto hay presencia
de cloro. Pasemos al siguiente test. Luego de comprobar la existencia o la presencia de cloro en la sustancia, vamos a ver si también posee nitrógeno. Para ello pasamos al test del nitrógeno. Tomamos un poco de nuestro filtrado en un tubo de ensayo y agregamos un poco de sulfato férrico. Llevamos nuestra mezcla a hervir con ayuda de unas pinzas y un mechero. Después de ello agregamos un poco de cloruro férrico a la solución, a la mezcla. Agregamos también un poco de HCl diluido . Lo ponemos con ayuda de un gotero en este tubo de ensayo y vemos que no hay una coloración azul, por tanto hay ausencia de nitrógeno en la sustancia. Como resultado de las pruebas realizadas tenemos que la sustancia no posee azufre, hay presencia de cloro en ella y hay ausencia de nitrógeno en la misma. Por tanto, decimos que las pruebas dieron positivo para la existencia de cloro en dicha sustancia. Esto ha sido todo en la parte del laboratorio en la parte experimental del laboratorio. Y lo más interesante es que en esta parte se va a ver muy manifestada lo que es la formación por competencia, debido a que los reactivos utilizados van a proceder a explicar los riesgos que traen consigo para la salud, por lo que es un tema muy interesante y el cual puede servirte para la vida cotidiana. Y sin más preámbulos, vamos a ver qué reactivos utilizamos y qué riesgos en sí traen a nuestra salud. Y vamos a proceder con el sulfato ferroso. Y el mismo contrae como riesgo para la salud en cuanto a la inhalación, causa la irritación o inflamación a la zona respiratoria. Del mismo modo, en cuanto a la ingestión, la toxicidad baja en cantidades pequeñas, pero dosificaciones más grandes pueden causar náuseas y diarrea. Por otro lado, en cuanto al contacto con la piel, causa la irritación al entrar en contacto con la misma. En cuanto a la exposición crónica, los envenenamientos severos o crónicos del sulfato ferroso pueden dañar los vasos sanguíneos. Las dosis crónicas grandes causan raquitismo en infantes. Y por último, en cuanto a la provocación de condiciones preexistentes, las personas con desórdenes de la piel o problemas preexistentes del ojo o el hígado deteriorado, el riñón o la función respiratoria pueden ser más susceptibles a los efectos de la sustancia. Del mismo modo, utilizamos el cloruro de hierro, y este reactivo trae como riesgo para la salud. En cuanto a la inhalación, suele ser muy agresivo sobre las mucosas y el tracto respiratorio superior. Los síntomas pueden incluir sensación y quemazón, tos, laringitis, acotamiento de la respiración, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Del mismo modo, en cuanto a la ingestión, es corrosivo. Puede provocar quemaduras severas de la boca e incluso el estómago. Puede provocar vómitos y diarrea. Es poco tóxico en dosis bajas, pero por encima de los 30 miligramos o kilogramos puede provocar náuseas, vómitos y diarrea. Del mismo modo, en cuanto a los ojos, también es corrosivo. El contacto puede provocar visión borrosa, enrojecimiento, dolor y quemaduras severas. Y por último, en cuanto a la piel, del mismo modo se considera corrosivo y puede haber enrojecimiento por irritación, dolor y quemaduras severas. De igual manera utilizamos el ácido clorhídrico y el ácido nítrico. Los mismos coinciden en los riesgos que traen para la salud. En cuanto a la inhalación, en el caso de exposiciones agudas, los mayores efectos se limitan al tracto respiratorio superior. Causa dificultad para respirar, tos e inflamación y ulceración de nariz, tráquea y laringe. En cuanto al contacto con los ojos, estos ácidos son un irritante severo a los ojos y su contacto con ellos puede causar quemaduras, reducir la visión o incluso la pérdida total de esta. Por otro lado, en cuanto al contacto con la piel, en forma de vapor o disoluciones concentradas, causan quemaduras serias, dermatitis y fotosensibilización.
Las quemaduras pueden dejar cicatrices que incluso pueden desfigurar las regiones que han sido dañadas. Del mismo modo, en cuanto a la ingestión, produce corrosión de las membranas mucosas de la boca, esófago y estómago. Los síntomas que se presentan son disfagia, náuseas, vómitos, sed intensa y diarrea. Y por último, en cuanto a la carcinogenicidad, no se han observado estos efectos en estudios con ratas. Sin embargo, se ha observado una alta mortalidad por cáncer de pulmón en trabajadores expuestos a neblinas de estos ácidos. Y por último, utilizamos el nitrato de plata y el nitroprusiato de sodio. Los mismos contraen como riesgo para la salud en cuanto a la categoría de riesgo, son corrosivos y peligrosos para el ambiente. En cuanto al contacto con la piel, suelen producir quemaduras. En base a los ojos, es muy peligroso ya que suelen producir coloración de la córnea y en un caso de gravedad, hasta pérdida total de la vista. Y por último, en cuanto a la ingestión, los vómitos, espasmos estomacales, descomposición y suelen ser muy tóxicos. Y para concluir en esta parte pudimos ver los riesgos que traen consigo para la salud los distintos reactivos utilizados en esta práctica de laboratorio virtual. Por lo tanto, a la hora de hacerlo en un laboratorio presencial, se debe de tomar precaución en cuanto a las medidas planteadas anteriormente. Del mismo modo, lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, teniendo en cuenta cuando nos encontremos con dichas sustancias en diversas ocasiones. Y para concluir con esta tercera práctica de laboratorio virtual de química orgánica, la cual ha sido muy emocionante para nosotros como equipo, le vamos a presentar distintas incógnitas en base a una asignación para que ustedes le den respuesta en los informes respectivos que tenemos que entregar en base a esta asignatura.